Hola, esto es real, biopolítica. Vamos a hablar de esto. Han excavado una aldea teotihuacana completamente desconocida en el centro de la Ciudad de México. ¿Sí? Una aldea teotihuacana, de Teotihuacán. Teotihuacán, creo que debe ser 200 antes de Cristo, hasta el 400 después de Cristo, por ahí. Sí, eso es Teotihuacán. Es la ciudad que está en México al otro lado. Está cerca de México. Es como decir Lima, Pachacamac, ¿no? La ciudad sagrada de Pachacamac, la ciudadela, y la ciudad de Lima, ¿no? Algo así, a esa distancia más o menos está, también veintitantos kilómetros de la Ciudad de México. Por ahí va. Sí, sí, por esa distancia es. Veintitantos, 28, 30 kilómetros, más o menos. Hay una ciudad enorme, es una ciudad llamada Teotihuacán. Es una ciudad, es una ruina. Bueno, aún se conserva bastante bien, pero es una ciudad muy antigua, que no está habitada, que es una ciudad antigua, abandonada hace siglos. Cuando los aztecas llegan al lago de Texcoco, al lago de México, cuando llegan los aztecas aquí, al lago de México, ahí ese lugar, eh, Teotihuacán estaba deshabitado. Solamente se veían las enormes pirámides de Teotihuacán, las grandes calzadas, pero ya no estaba operativa la ciudad. Cuando estaba operativa la ciudad, las plazas estaban cubiertas por una lámina de agua y se podía ver el reflejo. Eso es cuando estaba operativa la ciudad. Cuando ellos llegan ya todo está seco. No hay gente, una que otra aldeíta por ahí, ¿no? O sea, pero no, la ciudad ya había sido abandonada. Cuando llegan los aztecas, imagínate, todo este tiempo que ha estado abandonada la ciudad, bastantes siglos. Ya, bueno, esa ciudad que está ahí, a veintantos kilómetros de México, está ahí justamente en la misma orografía de México, pero está al extremo. O sea, no está bajando el altiplano, nada, no. Está en el mismo altiplano donde está este lago de México. Ahora, encima del lago han colocado esta ciudad, así, encima del lago. Bueno, entonces esa ciudad tenía una aldea, una especie de colonia o aldea, justamente en el lago de México. Ah, sí. Bueno, entonces eso es lo que han encontrado. En la misma Ciudad de México encontraron una aldea de Teotihuacán. Los restos de esta aldea teotihuacana fueron desenterrados en la Ciudad de México. Estos vestigios han permanecido por varios siglos en los límites, ¿no? Acá está, en los límites acá está, del conjunto urbano Nonoalco-Tlatelolco, hasta las últimas excavaciones realizadas por el INAP. El hallazgo de este pueblo había sido anunciado por el pueblo González Rull. Esto ocurrió entre 1960 y 1964, cuando construyeron los edificios icónicos de Tlatelolco, en la capital mexicana. Y ahora, las excavaciones recientes han sacado a la luz elementos arquitectónicos, tres sepulturas con ofrendas fúnebres y grandes cantidades de cerámica. ¿Ves? Acá puedes ver una especie de hoja ceremonial como un tumi, ¿no? Para que veas, hasta ahí llegaba el concepto. Y esta es la aldea, ¿no? Esta es una especie de huaquita chiquita de la aldea. Pregunta es, ¿qué sacrificaban acá? Este, hecho en piedra, buen material, oye, qué bonito, qué bonito. Bueno, pues acá está. mm, entonces, han encontrado estas tres sepulturas con ofrendas fúnebres y grandes cantidades de cerámica. Es como un pequeño templito, ¿no? Pequeño templito, ¿no? Bueno, aunque si vemos el tamaño de las personas que están ahí rondando, el sitio era medianamente grande, o sea, para que me digan que es una aldea, más parece una villa, parece una villa, ¿no? Una aldea, pues, tiene menos de 50 personas. Una aldea, sí, una aldea, sí, un mini caserío, menos de 50 personas. No, esto sería un caserío. Un caserío sería, sí,
Mira, a lo máximo te diría que es un pueblo. Un pueblo es entre 1000 y 2000 personas. Sí. Bueno, pero en ese tiempo, pues, congregar 1000 personas demoraba un poco. Pero que 50 personas se encarguen de esto y hayan construido esto de acá, como que es un poco difícil, ¿eh? Un poco difícil. Debió haber sido, pues, más de 1000 personas para que puedan hacerse de cargo de esto. Más de 1000 personas. O sea, más que aldea, sería un pueblo o una villa. Sí, sería una villa. Una villa sería entre 2000 a 5000 personas. Ya de 5000 personas para arriba ya es una ciudad. Esto no es una ciudad. Sería de un barrio de una ciudad. Pero si no pertenecía a ninguna ciudad, porque en ese tiempo pues no había eso. Solamente había una ciudad enorme que era Teotihuacán, ¿no? Era la más grande de todas. Entonces, esto debió haber sido una especie de pueblo de Teotihuacán. Un pueblo, no una aldea, porque una aldea es menor de 50 personas. Que hayan hecho esto entre 50 personas, habrán demorado demasiado. Y no tendría sentido tampoco para 50 personas, tamaño de estructura. Esta estructura, puedes verlo, para mí tendría sentido para ser usado por menos de 5000 personas. Sí, menos de 5000. Sí, bueno, pero la nota dice que es una aldea de teotihuacana. En verdad es un poquito más. Bueno, esta aldea milenaria se puede ubicar alrededor de los años 450 a 650. Es decir, cuando estaba cayendo el Imperio Romano, estaban construyendo esta aldea, se estaban instalando en esta aldea. Y justamente ese es el periodo en el que Teotihuacán alcanza su máximo esplendor. Justamente cuando aparece esta aldea, que en verdad parece más bien una villa o una cabecera de región. Y también por esta época también los teotihuacanos estaban tomando el control, una facción de ellos, ¿no? Está, tomaba el control de Tikal y, y, e instauraba e implantaba una nueva dinastía. Se instalaba una nueva dinastía. Y de eso hemos hablado acá, de cómo toman el control de Tikal, un grupo de teotihuacanos. Bueno, justamente también por esa era de esplendor, también aparece esta aldea aquí, ¿no? O sea, había mucha gente que se iba de ahí y tenía que vérselas con el medio ambiente para poder sobrevivir. Posiblemente haya sido una de esas personas que tenía que irse de ahí, uno de esos grupos que tuvo que irse, y cuando llega acá, pues instaura, construye este altar, esta edificación. Pero se nota que es de un grupo que ya sabía lo que tenía que hacer y ya tenía conocimientos previos de urbanismo y todo eso. Así que es muy posible que sea un grupo de teotihuacanos que hayan venido acá a colonizar esta zona del lago de México. Lo habrán visto pues algo prometedor en recursos, porque esta zona está encima de un lago, solo que lo han drenado, ¿no? En cualquier momento deja de drenarse eso. Hay túneles enormes que desaguan hacia afuera, porque esto es un valle endorreico, o sea, todo desagua adentro, ¿no? Es como un pantano gigante, que todo desagua adentro y esa agua servía para reservorio hasta que llegue la siguiente estación, ¿no? Pues mientras que en esa agua de ese lago natural, que era su reservorio natural, el lago, podían hacer sus actividades productivas, su ganadería, su agricultura, lo hacían ahí, aprovechando que el lago no iba a secarse por completo. Entonces, por eso vivían ahí, en los alrededores del lago y también hasta encima del lago. Sí vivían ellos, o sea, también le ganaban terreno al lago, o sea, eso era el Valle de México. De México. Entonces, cuando ya colocan la ciudad encima, porque esto lo arrasan, Teotihuacán lo arrasan, ya hemos hablado. Bueno, vuelven otra vez a reedificar el lugar, ¿no? Y como ya la gente comienza a aumentar de población, lo que hacen es desaguar, secar el lago, lo desaguan para que se vierta el agua hacia afuera del valle, hacia hacia las vertientes del océano, porque esto es un valle cerrado, no desagua hacia ningún océano. Tuvieron que hacer túneles para botar el agua. Bueno,
Sucede que esto se dio en el esplendor de Teotihuacán. Los investigadores reconocieron el sitio por elementos de construcción en la zona. Se conservan canales, pisos apisonados, alineamientos de piedra, huecos de poste, renivelaciones que alternaron con gruesas concentraciones de cerámica. Se encontraron tres entierros humanos, acompañados de unos cajetes pulidos con características teotihuacanas. También se encontraron eso. Acá está el entierro humano. Ah, acá está. Pequeñas cajas. Ahí está. Estos son los entierros que han encontrado en Teotihuacán, en esa aldea de Teotihuacán. Se hallaron una serie de canales que delimitaban las chinampas. Las chinampas eran como unas balsas hechas con troncos, y en esas balsas eh, ponían la balsa en el lago, la balsa flotaba sobre el lago, ¿no? La balsa de troncos, y encima depositaban tierra y material de tundra, o sea, material de pantano, que se degrade para que haga abono, sí, para que se transforme en abono, un material biodegradable, ¿no? O sea, em, la parte hay una parte del pantano que es negra, que se degrada, que huele un poco raro. Ya, esa parte es el abono, porque se está desintegrando y sirve para que la planta coma de ahí. Es esto de la chinampa eran así, eran como camillas así, de troncos, en que lo ponían como balsas, y ahí echaban la tierra y todo el abono, todo el material, y encima ya plantaban los cultivos. Eran como huertos flotantes. Enterrados en los canales, los arqueólogos han encontrado, aparte de numerosos recipientes de cerámica, una escultura en posición sentada, a la que le faltaba la cabeza. También han encontrado un decapitado, ¿no? Para que veas que es antigua esa tradición del decapitado. Con estos hallazgos se ha consolidado la existencia de una aldea de ocupación teotihuacana en el área de Tlatelolco. O sea, pueden ser colonos o pueden ser exiliados teotihuacanos. También se han hallado objetos finales del periodo azteca. O sea, también aparece ahí cultura azteca también. Pero son del siglo XV al XVI. Pero la aldea es del 450 al 650. Y a esta época del periodo azteca pertenece el cráneo fragmentado de un hombre. Debido a la ausencia de otros huesos, los expertos creen que se trataba de un prisionero de guerra que fue decapitado como sacrificio. Pero aún falta dilucidar, aún falta dilucidar. Pero más parece que fue un prisionero decapitado. Aquí entrado. Aunque es un poco raro porque por lo general se los comían. O sea, los decapitaban y se los comían y no enterraban los huesos. Son carnes, son vistos como ganado para poder comer carne. El templo era un camal. Es así, así, descarnadamente como me escuchas. El templo era un camal, así que ellos, los prisioneros, les decapitaba y creo que la cabeza no se comía. O no sé, ahí alguien lo comerá, alguien del pueblo allá abajo, ¿no? Pero por lo general se quedaban con la mejor parte, ¿no? Así, hacían eso, o sea, decapitaban y se comían todo, o sea, no dejaban nada, dejaban nada. Todo era alimenticio ahí, ¿no? Así que, sé, enterrar a un prisionero de guerra, si lo han enterrado ahí, significa que hay otros más. Sí, por lo general los humanos que eran comidos como ganado por estas personas eh, eran enterrados en fosas comunes. Si no tenían ningún tratamiento especial, eran ganado para comer. Bueno, entonces tenemos aquí una aldea de pescadores sobre un islote. Aquí está el cráneo fragmentado. Aquí lo puedes ver, ¿no? Bueno, entonces el cráneo fragmentado. Está solito el cráneo. Aquí está. También está solo. ¿Te das cuenta? O sea, ¿dónde está lo que falta? El cuerpo no parece, ¿no? Solo. En una especie de vasija, ¿no? Está ahí en una vasija el cráneo.
Bueno, entonces, ¿es un prisionero o no es un prisionero? Que en verdad, prisioneros eran para comerse, eran para eso. Bueno, antes de la fundación de Tlatelolco pudo haber existido un poblado. A partir del estudio de cerámica, eh, se ha expuesto que este sitio fue una aldea de pescadores recolectores que practicaba el autoconsumo y el aprovechamiento del lago de Texcoco. Esta población debió tener nexos de intercambio y dependencias con otros centros rectores teotihuacanos, o sea, era una especie de colonia, puede ser, con otros centros teotihuacanos, ¿no? O era un lugar de exiliados teotihuacanos, y había más allá, había otra colonia de exiliados y así. Y tenían relaciones entre ellos, ¿no? Tenían nexos comerciales, culturales entre todos ellos. O sea que era una zona de colonización de Teotihuacán. Sí, estos estaban cercanos a la ribera poniente del lago, ubicados en Azcapotzalco y Tenayuca. Este edificio que han hecho, justamente que iba a estar encima, ¿no? Pero bueno, encontraron esos restos, ¿no? Vamos a verlo. Entonces, ahí estaban en esa zona, porque justamente en esa zona del lago da lugar para tres poderes, tres, ¿cómo se llama? Tehue, creo que le dicen, ¿no? Tehue. Tehue es como decir polis en Grecia, ¿no? Se dice polis. Esta gente de Mesoamérica decía Tehue. Entonces, en ese lago había como tres tegues, o sea, tres polis. Y siempre ha habido eso. O sea, cuando una polis desaparecía, venía otro encima, otro cercano ahí y ocupaba ese puesto de poder vacío. O sea, por eso había una triple alianza. Hubo dos triples alianzas. Uno al inicio y otro al final con los mexicas. Pero antes de los mexicas, cuando todavía los mexicas ni siquiera habían llegado, había otra triple alianza. Y con esa triple alianza se topan los mexicas, ya, se topan ellos, ¿no? Después hay todo un juego de tronos ahí y ya aparece la triple alianza que ya se conoce, que fue la triple alianza que se encontraron los españoles, que eran los que dominaban el lago. O sea, tres clanes dominando el lago, tres grandes tribus dominando el lago. Tribus. Vamos a ver acá, señores. Esto de acá, vamos a ver. Esto es lo que han encontrado. Estas son las estatuillas. Una figura teotihuacana y otros elementos cerámicos. Indican que no se trataba de una simple zona rural. O sea, esto no era una aldea, como dice la nota. No era una aldea. Era una villa, una colonia. Las evidencias que han recuperado permiten considerar que la economía de esta aldea, que más parece una villa, no debió ser solo de autosubsistencia y recolección, sino de producción mixta, con un aprovechamiento lacustre excedente, quizás basado en la caza junto con la producción artesanal de cerámica o producción lítica. O sea, era una colonia de artesanos, de picapedreros, de artistas, o sea, de gente que ya tenía un conocimiento. O sea, esta gente no desarrolló el conocimiento aquí, ya venía de otro sitio, de Teotihuacán, y fue acá a colonizar, pero ya sabiendo lo que tenía que hacer. Entonces, lo que tuvieron aquí fue quizás más libertad para desarrollarse. Bueno, se encontraron, como puedes ver, varios fragmentos de figurillas modeladas sólidas y articuladas, objetos de piedra verde, conchas, ofrendas funerarias, ofrendas variadas, puntas de proyectil de obsidiana y pedernal. Ya, esta gente eh, ya tenía un conocimiento ya prediseñado, ya sabían lo que tenían que hacer. O sea, no fue una aldeíta que creció poco a poco, paulatinamente, hasta convertirse en una aldea y después truncó su desarrollo por X causas. No fue eso. No fue eso. Una colonia de Teotihuacán. Ahora la pregunta es si estas colonias fueron las que dieron origen a la primera Triple Alianza. ¿Qué pasó con esas colonias? ¿Qué sucedió? ¿Se reinventaron en las nuevas etnias? Porque, porque Teotihuacán era multiétnico. La pregunta es si esas etnias de la primera Triple Alianza fueron originadas justamente en las colonias teotihuacanas. Cuando Teotihuacán cae, entonces esas colonias crean la primera Triple Alianza.
pero ya tenían un desarrollo previo de Teotihuacán. Fueron la continuación de Teotihuacán. De repente, esa era la continuación y la continuación no era Tula. Ahí está, porque hacía la época tolteca, ¿no? Bueno, quizás la continuación estaba aquí, en el Valle de Texcoco, en el Valle de México. Eso es el punto, es el punto. O sea, eso es lo que están descubriendo acá, porque esto no era una simple aldea, y era Teotihuacán, o sea, esta es la continuación, pero ¿qué pasó con ellos? ¿La primera triple alianza provenía de ellos o no? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que deben hacerse. Pero si sale positiva la pregunta, entonces habrá que reescribir sus libros de historia, su organización, la organización de su enseñanza didáctica. ¿Ya? Bueno, entonces, esto fue Real Biopolítica. Suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides. La verdad está a la vista. Saludos.